Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar un abrigo estilo sastre. En esta ocasión me he decantado por una manga chata, pero podéis usar una manga de estilo sastre. Os dejo el vídeo en la cajita de la descripción. Este abrigo es súper versátil, se puede hacer en muchos tipos de tela distintos. Pero yo os recomendaría telas más bien de invierno, estilo tela de paño o una tela incluso impermeable. Vamos a empezar. Para ello necesitaremos el patrón base de cuerpo con pinza, porque ya veréis que en la modificación vamos a necesitar poner esta pinza. Y además vamos a necesitar unas distancias extra. La primera distancia la necesitaremos hacia abajo porque esto va a ser el largo de nuestro abrigo, y en este caso he decidido que vaya a la mitad entre la cadera y la línea del largo de la rodilla, que sería más o menos una distancia de medio muslo. Para los costados, tanto delantero como trasero, vamos a añadirle un par de centímetros a la línea de pecho, la de cintura y la de cadera, y volveremos a hacer la línea de esta forma. Nos queda más grande o nos queda más holgado por los lados. Si queréis ponerle solo 1,5 centímetros podéis ponerle 1,5 centímetros. A mí me gusta ponerle 2 porque es una pieza de abrigo. Lo siguiente será en el delantero poner nuestro cruce. El cruce es el lugar donde van los botones. Si queréis que os cruce más y que sea como una gabardina, pues lo podéis hacer un poco más ancho. Yo lo dejé de 3 centímetros. Y en la parte trasera central añadí 1 centímetro de holgura. Seguidamente vamos con los hombros. Los hombros en su totalidad tienen que subir hacia arriba 1 centímetro, tanto el hombro trasero como el hombro delantero. Aquí estáis viendo que yo lo hago por partes, y esto es porque voy a usar esa transformación de partir por medio de las pinzas, y de esta forma no hace falta cerrarla. Si vosotros no vais a usar esa transformación, cerrad la pinza y subidlo directamente con una línea. Seguidamente sacaremos también 1 centímetro hacia afuera ese hombro, y de esta forma nos queda la transformación del hombro hecho. Lo siguiente será bajar 2 centímetros la sisa, tanto en delantero como en trasero, y volver a trazar la forma de esta. De esta forma lo que hacemos es que la sisa sea más grande y así podemos movernos mejor. Pensad que debajo de ese abrigo, y aparte del grosor de esta tela, pues va más prenda, entonces necesitamos un cacho más. Para el escote del trasero vamos a subir 1 centímetro y volvemos a trazar, y para el escote del delantero vamos a sacar 2 centímetros y lo vamos a sacar también en el del trasero, pero esta parte no se grabó. Y cuando ya tenemos nuestras holguras, vamos con la transformación propiamente dicha. Buscaremos una tercera parte de la línea entre el pecho y la cintura y vamos a dibujar la línea de quiebre, que será la línea por la cual gire la solapa hacia nosotros. Y lo vamos a unir con esos 2 centímetros que habíamos sacado del escote. Seguidamente vamos a dibujar el cuello y la solapa. Para dibujar el cuello y la solapa lo podéis hacer a mano alzada, o también podéis usar reglas de costura, como vosotros prefiráis, pero a mí me gusta más hacerlo a mano alzada. Y una vez tengáis decidido cómo va a ser esta solapa, lo que tenéis que hacer es doblar el patrón por la línea de quiebre para trazar la solapa al otro lado. La calcáis primero tal y como la estáis viendo y luego en el otro lado del papel, en el lado que estábamos trabajando. Esto se hace porque la solapa es un añadido. No que tengáis que añadir tela, sino que se añade a la misma parte central del delantero del abrigo este
tramo extra que comprende la solapa. También os aconsejo que calquéis la parte del cuello que hemos dibujado sobre nuestro abrigo. De esta forma tenéis ya calcadas lo que serían las dos partes importantes. Si os molesta alguna línea a la hora de calcar del cruce, por ejemplo, podéis borrarla sin ninguna clase de problema. Pero aseguraros sobre todo de dibujar lo que es la solapa y la unión con el cuello. Seguidamente vamos a dibujar lo que sería la forma del cuello. Vamos a dibujar el trazado del cuello. Os recuerdo que tenéis que sacar esos 2 centímetros del cuello del trasero para que mida lo mismo hombro delantero y hombro trasero, por si no había quedado claro antes. Para hacer el cuello del trasero, lo que haremos será medir cuánto nos mide la circunferencia de este nuevo cuello y vamos a trasladar esa medida desde el hombro hacia arriba por la línea del quiebre. Seguidamente trazaremos una línea de ayuda en horizontal sobre el cuello trasero y mediremos desde esta línea hasta donde inicia la curva para ver cuántos centímetros sacamos hacia atrás y trazamos la curva. De esta manera nos queda hecho lo que sería propiamente dicha la curva del trasero en el delantero. Una vez ya la tengamos, vamos a darle el ancho al cuello. Este ancho es el mismo que hay desde el inicio del hombro hasta la línea de la pinza. Trasladamos esa medida y una vez la tenemos, vamos a acabar de dibujar nuestro cuello. Importante marcar los puntos donde se junta la solapa con el cuello a forma de piquete y recordad que la parte de arriba de lo que hemos dibujado va a doblez. Seguidamente vamos a hacer un testeo de dónde irían más o menos los botones. En esta ocasión los he colocado a 2 centímetros de lo que sería el punto de quiebre en la línea de la cintura justa y esta medida de entre el uno y el otro la he bajado para el tercer botón. Para colocar el bolsillo miramos la mitad entre la línea del décimo de pecho, la que está en medio de la pinza, con la última línea que tenemos de ancho de cintura y una vez tenemos ese punto marcamos una diagonal hasta la cadera de la última parte que hemos sacado de la holgura y marcamos el largo de la apertura del bolsillo. Esto pues depende un poco del tamaño de vuestra mano, entre unos 10 y 12 centímetros está bien. Si vuestra mano es más grande pues podéis hacerlo más grande. Y después marcaríamos lo que es el fondo o el forro del bolsillo, que básicamente va a ser encuadrado y toda la parte que nos falta. Vamos con la manga. Para hacer la manga es muy sencillo. Vamos a doblar nuestro papel por la mitad. Yo en mi caso lo voy a dibujar solamente desde la mitad del papel hacia un lado para que sea más fácil para vosotros ver y voy a hacer también un margen en la parte superior. En el punto en el que se cruzan ambas líneas voy a marcar una cuarta parte del contorno de nuestra sisa total, la que hemos modificado antes, y voy a marcarlo de forma horizontal. Y en esa cuarta parte marcaré también la mitad, porque en la parte de arriba tenemos que hacer esa partición en cruz. También podéis aprovechar para poner el largo total de la manga. Una vez tenemos estas tres líneas, vamos a poner la regla en diagonal y vamos a trazar la mitad del contorno de nuestra sisa. Cuando ya la tengamos, vamos a cerrar y a hacer el procedimiento para que nos queden 4 cuadros iguales en la parte de arriba. Esto es como en la manga normal. Seguidamente haremos las líneas en
diagonal que estáis viendo para poder dibujar lo que es la forma de las copas de la manga, y vamos a dividirla, la primera en 3 partes, en la segunda subimos 1 centímetro y una tercera parte para la última. Y para hacer las copas empezamos desde el centro por la marca que nos queda más abajo, a la del centro, a la de abajo del todo y al final. Y para la copa del trasero vamos a la marca que está encima desde el centro, a la de 1 centímetro, a la mitad y al final. En la línea de lo que sería el puño marcamos la mitad del contorno de puño más 2 centímetros y ya tendríamos el trazado hecho. Ahora sencillamente tenemos que doblar nuestro papel y calcar la otra parte de la manga. Vamos a dibujar ahora los piquetes en el cuerpo. Para ello ya los tendremos dibujados en la manga. Básicamente es la línea que parte la mitad del alto de lo que sería nuestra copa, y vamos a medir la manga delantera, que es la parte que nos queda a la izquierda, desde el final de esta manga hasta el piquete, lo trasladamos sobre la sisa del delantero y desde esa marca que acabamos de hacer hasta arriba del todo lo vamos a trasladar desde el piquete de manga hacia arriba, y vamos a hacer esta misma operación en el trasero. Y veréis que entre lo que hemos marcado del delantero de arriba del todo y lo que hemos marcado del trasero nos queda una distancia, pues a la mitad de esa distancia va un piquete, y ese piquete será el que vaya en el centro de la manga, donde se unen hombro trasero y hombro delantero. Si nos queda una distancia bastante grande y que haya que fruncir para colocar manga, se colocará desde los piquetes hacia arriba. O sea, lo que fruncimos es la parte superior de la manga, pero esto se ve cuando se está confeccionando. Os comento que tengo un vídeo exclusivamente de esto en el canal y os lo dejo también en la cajita de la descripción. Como siempre os muestro el resumen de las piezas. Aquí podéis ver varias piezas de varios colores. La primera es la del centro delantero y pone centro delantero y vista. Esto es porque quiero hacer unas vistas para este abrigo y las voy a hacer con tela principal. Las voy a hacer siguiendo esta forma. Como podéis ver también están separados perfectamente los centros de los costados y están partidos básicamente por las pinzas. No tienen ninguna transformación, no he quitado distancia de pinza. Si nosotros quisiéramos que el abrigo nos quedara más ajustado, que nos haga más forma, podéis sencillamente retirar esta parte de la pinza y de esta forma os quedará más ajustado. Pensad que estaréis quitando 1,5 centímetros de cada lado, que son esos 3 de pinza, que es lo que hace que nos quede ajustado al cuerpo. Os quedará con la forma, pero no os quedará justo, porque hemos dado unas holguras de abrigo. Así que esta es una transformación que podéis tener en cuenta. En cuanto a estas mismas piezas, tendremos que tener el que la pieza del centro delantero va 2 veces para cada lado en tela principal y entretela si fuera necesario. La pieza del costado delantero y del costado trasero van 2 piezas para cada lado, tanto de género como de pieza de forro. Y el trasero podéis hacerlo en 2 piezas o podéis hacerlo en una pieza a doblez. Yo prefiero hacerlo en una pieza a doblez, con lo cual sería una pieza de tela exterior y una pieza de forro. Para las mangas obviamente van 2 mangas de género, 2 mangas de forro. Para los bolsillos van 2 piezas de forro. Para cada bolsillo se hacer 4 piezas. Para lo que son las peletinas de los bolsillos van 2 piezas de género, y para lo que sería el cuello son 2 piezas de tela principal y una de entretela, pero esto dependerá un poco del tipo de tela que uséis. Igual que el tema de los bolsillos, pues si queréis también hacerlo con la misma tela del abrigo porque no le queréis poner forro
que lo vayáis a coser, por ejemplo, con una costura de estilo francés, que no hace falta forro, pues podéis hacerlo de la tela del abrigo y lo pulís y ya está. O sea, no habría ninguna clase de problema en esto. Pero pensad que estos bolsillos que os estoy planteando son bolsillos desastre. Son bolsillos con ribetes igual que los de las bomber. Así que tened esto en cuenta a la hora de hacer los bolsillos. Si cambiáis de estilo de bolsillo, pensad qué tipo de telas y qué cantidad de telas tenéis que cortar de cada tipo de bolsillo. En cuanto al tema de entretelar o no entretelar las telas del interior, yo os diría que solapas y cuello sí, pero el resto no. Aunque esto dependerá un poco de si le queréis dar más o menos cuerpo al abrigo, o si por ejemplo usáis alguna guata o alguna tela similar para que quede el abrigo más acolchado o más calentito. Esto, ya os digo, depende mucho de vuestro modelo, al igual que el tipo de botones que queráis usar. Podéis usar botones de seta, botones de 4 o otro tipo de botones. Incluso podéis hacerla sin los mismos botones y hacerlo tipo blazer para que quede abierto, o incluso podríais ponerle un cinturón. Yo el modelo que os he enseñado es un modelo bastante básico al que se le pueden hacer muchas modificaciones, y como siempre esto os lo dejo a vuestro gusto. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!